Cierra los ojos por un momento e imagina el silencio más absoluto que puedas concebir. No hay viento, no hay voces, no hay luz. Solo una oscuridad tan profunda, tan total, que ni siquiera existe la palabra nada para describirla, porque incluso la nada requiere un lugar donde existir. Eso es lo que había antes de Génesis 1:1. Y entonces, Dios habló. Esta no es solo la historia del principio de todo, es la historia que explica por qué tú estás aquí, por qué el mundo está roto, y por qué todavía hay esperanza. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que lees la Biblia. En los 6 días siguientes, Dios fue construyendo el universo como un arquitecto divino. El segundo día separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, creando la atmósfera. El tercero reunió los mares y dejó emerger la tierra seca. Luego la llenó de vegetación, de árboles con frutos, de flores de colores que nadie todavía podía ver. El cuarto día colocó el sol para gobernar el día, la luna para gobernar la noche, y sembró el cielo de estrellas, cada punto brillante en el cielo nocturno, una obra deliberada de sus manos. El quinto día el océano cobró vida con criaturas enormes y diminutas, y el cielo se llenó de pájaros de toda especie. El sexto día fueron los animales terrestres, los leones, los elefantes, los insectos, todo tipo de vida que camina sobre la tierra. Pero entonces Dios hizo una pausa. Lo que vendría a continuación sería diferente a todo lo anterior. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Notaste esa palabra? Hagamos. En plural, un misterio que los teólogos han debatido durante siglos. ¿Estaba hablando con los ángeles? ¿Era una insinuación temprana de la Trinidad? Sea lo que ocurrió a continuación fue completamente único. Por primera vez, la creación no fue hablada, sino moldeada con manos. Dios tomó polvo de la tierra y formó un cuerpo humano. Luego se inclinó sobre esa figura inerte y sopló aliento de vida directamente en sus fosas nasales. El ser humano no fue gritado a la existencia, fue alentado a la vida con el aliento del propio Dios. Eso te hace diferente a las estrellas, diferente a los océanos, diferente a los leones. Llevas en ti algo que ninguna otra cosa en la creación posee: el aliento directo del Creador. Dios plantó un jardín en un lugar llamado Edén, y lo colocó allí al primer hombre, a quien llamó Adán. Pero este no era simplemente un lugar bonito para vivir. Era un jardín diseñado para la comunión perfecta entre el Creador y su creación. Génesis describe ríos que fluían en 4 direcciones, regando toda la tierra. Había árboles que producían alimento abundante. Todo era accesible, todo era hermoso, todo era bueno. Y en el centro del jardín había 2 árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dio a Adán una sola instrucción: podía comer de cualquier árbol del jardín, excepto de ese segundo árbol. La razón era simple y directa: el día que comas de él, morirás. Una regla. En un paraíso con millones de posibilidades. Una sola restricción. Pero antes de llegar a esa parte de la historia, hay algo que muchas personas pasan por alto. Dios observó a Adán en su paraíso perfecto y dijo algo que nos sorprende: no es bueno que el hombre esté solo. Fíjate bien, esto ocurrió antes de la caída, antes del pecado. En la perfección absoluta del Edén, en la presencia de Dios mismo, había algo que Adán necesitaba y que no tenía: compañía humana. Dios hizo desfilar a todos los animales frente a Adán, quien les fue dando nombre uno por uno. Era un trabajo monumental, y a través de él, Adán fue descubriendo algo: ninguna criatura era verdaderamente su igual. Entonces Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo. Tomó una costilla de su costado y formó a la mujer. Cuando Adán despertó y la vio, su reacción fue una explosión de reconocimiento y alegría. Esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Era la primera vez en la historia que alguien vio a otro ser humano, y el primer instinto fue la celebración. Vivían en perfecta armonía, sin vergüenza, sin miedo, sin secretos. La transparencia total era posible porque no había nada que ocultar. Pero entonces apareció la serpiente. Génesis nos dice que era la criatura más astuta de todos los animales, y su estrategia no fue gritar, ni amenazar, ni atacar directamente.
Su arma era mucho más sofisticada. Una pregunta. ¿Así que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol del jardín? Era una distorsión calculada de la verdad. No una mentira descarada, sino una verdad torcida. Y Eva cayó en la trampa de corrección. Comenzó a explicar lo que Dios realmente había dicho, y en ese momento ya estaba dialogando con la duda. La serpiente entonces reveló su argumento central. No morirás. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento que coman de ese árbol, serán como Él, conociendo el bien y el mal. Y en ese instante, algo se rompió dentro de ellos. Sus ojos fueron abiertos. Sí, pero lo que vieron no fue la sabiduría que esperaban. Lo primero que vieron fue su propia desnudez, y sintieron vergüenza por primera vez en sus vidas. Se cubrieron con hojas de higuera, como si la ropa pudiera ocultar lo que había ocurrido en su interior. Cuando escucharon a Dios caminando por el jardín en la frescura de la tarde, como solía hacer, se escondieron entre los árboles. Dios los llamó. ¿Dónde estás? Esta pregunta no era un pedido de información geográfica. Dios sabía exactamente dónde estaban. Era una invitación a salir, a confesar, a restaurar la relación. Pero Adán, en lugar de acercarse, explicó que tenía miedo porque estaba desnudo. Dios hizo la pregunta inevitable. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí? Y entonces ocurrió algo que define a la naturaleza humana hasta el día de hoy. Adán no dijo, sí, lo hice, lo siento. En cambio señaló a Eva, y al señalar a Eva, implícitamente señaló también a Dios. La mujer que tú pusiste aquí conmigo me dio del fruto. Eva siguió el mismo patrón. La serpiente me engañó. El pecado no solo trajo desobediencia, trajo también la incapacidad de asumir responsabilidad personal. Las consecuencias fueron reales y permanentes. La serpiente fue maldecida. La vida de Eva incluiría ahora dolor en el parto y relaciones complicadas con el hombre. Adán tendría que luchar contra una tierra que ya no cooperaría voluntariamente con su trabajo. El sudor y el esfuerzo reemplazarían a la abundancia natural. Y sobre todos ellos cayó la sombra de la mortalidad. Polvo eres, y al polvo volverás. Pero aún en medio del juicio, Dios hizo algo inesperado. Mató animales, tomó sus pieles y vistió a Adán y a Eva. Fue el primer sacrificio de sangre en la historia. Una muerte ocurrió para cubrir la vergüenza humana, una imagen que se repetiría a lo largo de toda la Escritura. Luego los sacó del jardín. Querubines con espadas de fuego bloquearon el camino de regreso al árbol de la vida. El paraíso había sido perdido, pero la historia no había terminado. Fuera del jardín, la vida continuó. Adán y Eva tuvieron hijos. El primero fue Caín, y luego Abel. Caín trabajaba la tierra, Abel era pastor. Ambos reconocían a Dios y le ofrecían sacrificios de su trabajo. Pero algo en las actitudes de sus corazones era diferente. Cuando llegó el momento de ofrecer, Abel trajo lo mejor que tenía, las primeras crías de su rebaño, las de mayor calidad. Caín trajo algunos productos de la tierra, no necesariamente los mejores, solo algunos. Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y aquí es donde la historia da un giro oscuro. Caín se llenó de furia, su rostro lo delató. Y Dios, en su misericordia, intentó prevenirle. ¿Por qué estás enojado? Si haces lo que es correcto, ¿no será aceptado? Pero si no lo haces, el pecado está acechando a tu puerta como una bestia salvaje. Debes dominarlo. Una advertencia directa, compasiva y clara. El pecado no era inevitable. Caín podía elegir diferente, pero Caín invitó a su hermano a salir al campo, y ahí, lejos de toda mirada, lo mató. El primer homicidio de la historia. Hermano contra hermano. Nacido de los celos, alimentado por el orgullo, ejecutado por el que debería haber sido protector. Dios preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Una respuesta fría, calculada, desafiante. Pero la sangre de Abel gritaba desde la tierra y Dios escuchaba. Caín fue maldecido. La tierra ya no produciría para él. Sería un vagabundo. Cuando Caín protestó que su castigo era demasiado severo y que cualquiera que lo encontrara lo mataría, Dios le puso una marca de protección. Incluso al asesino,
Dios le preservó la vida. La violencia había entrado al mundo, y no se detendría ahí. Generaciones pasaron. La humanidad creció en número, pero también creció en maldad. Génesis describe un momento devastador en que Dios miró a la humanidad que había creado con tanto amor y vio que cada pensamiento e intención de sus corazones era continuamente malo. Y el texto dice algo que nos detiene en seco. El corazón de Dios se llenó de dolor. El Creador, viendo su creación corrompida hasta la médula, sintió una pena profunda. No indiferencia, no distancia, dolor. Decidió comenzar de nuevo. Pero incluso en su juicio, su misericordia encontró un punto de apoyo. Un hombre llamado Noé vivía de manera diferente a todos los demás. En un mundo donde todos habían olvidado a Dios, Noé caminaba con él. Dios se acercó a Noé con una misión que sonaba completamente imposible: construir un barco enorme, reunir a su familia y preservar a 2 ejemplares de cada especie animal. Un diluvio vendría y cubriría toda la tierra. Después del diluvio, los descendientes de Noé crecieron y se multiplicaron. Durante un tiempo, toda la humanidad compartía un solo idioma. Podían comunicarse perfectamente, colaborar sin barreras, entenderse sin malentendidos. Esta unidad era un regalo extraordinario, pero la humanidad encontró una forma de usarla en contra de sus propósitos divinos. Se reunieron en una llanura llamada Sinar y tomaron una decisión: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta los cielos, para hacernos famosos y no dispersarnos por toda la tierra. Hay 2 problemas reveladores en esta declaración. Primero, querían hacerse famosos ellos mismos, en lugar de dar gloria a Dios. Segundo, no querían dispersarse, es decir, resistían directamente el mandato de Dios de llenar la tierra. Esta no era simplemente arquitectura ambiciosa, era rebelión organizada. Toda la humanidad unida, usando sus capacidades al máximo, para alcanzar el cielo por sus propios medios y construir su propio legado. Dios observó lo que estaban haciendo y dijo algo que revela la profundidad del problema. Si esto es lo que comienzan a hacer teniendo un solo idioma, nada les será imposible de lo que se propongan. No era una amenaza desde la inseguridad, era un diagnóstico de la realidad. La capacidad humana de colaborar, sin un corazón orientado hacia Dios, produce civilizaciones que escalan hacia la autodeificación. Entonces, Dios confundió sus idiomas. De repente, el arquitecto no entendía al albañil. El proveedor de materiales no entendía al diseñador. La confusión paralizó la construcción y la gente comenzó a agruparse con quienes hablaban su mismo idioma, dispersándose exactamente de la manera que Dios había ordenado desde el principio. La torre nunca fue terminada. El lugar fue llamado Babel, que suena a la palabra hebrea para confusión. Pero esta historia tiene un trasfondo que va más allá del castigo. Dios estaba preservando a la humanidad de sí misma. Una humanidad unida en rebelión, sin límites tecnológicos ni de comunicación, tendería inevitablemente hacia formas de maldad cada vez más sofisticadas, como ya había ocurrido antes del diluvio. La diversidad de idiomas y culturas no es una maldición, es una forma de misericordia. Después de Babel, la humanidad siguió su propio camino. Las naciones se formaron, los idiomas proliferaron y la adoración al único Dios verdadero fue siendo reemplazada por ídolos de madera, piedra y metal. Pero Dios no había abandonado su plan para la humanidad. En la ciudad de Ur, una de las más prósperas y sofisticadas del mundo antiguo, vivía un hombre llamado Abram. Era rico, era respetado y, como todos los de su cultura, crecía rodeado de politeísmo. Los ídolos eran parte del paisaje cotidiano, y entonces Dios habló: «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré». Fíjate en lo que Dios no dijo. No dijo, «Ve a tal lugar». No dio coordenadas, no proporcionó un mapa. Solo dijo, «Ve hacia donde yo te guíe». Y luego vino la promesa. Haría de Abraham una gran nación. Lo bendeciría. Haría su nombre grande, y en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Aquí está el problema evidente. Abraham tenía 75 años. Su esposa Sarai era estéril. No tenían hijos. ¿Cómo podría convertirse en una gran nación si ni siquiera tenía un heredero? Pero el texto simplemente dice, «Y Abram se fue». No hay registros de dudas, no hay argumentos, no hay negociaciones. Solo obediencia inmediata ante una promesa que parecía biológicamente imposible.
Esta es la fe en su forma más pura, moverse hacia lo que Dios prometió, sin tener evidencia visible de que sea posible. Llegó a Canaán, la tierra que Dios le prometió, pero había un problema. Ya estaba habitada. Otras personas vivían allí. ¿Cómo podría Dios darle una tierra que pertenecía a otros? Abraham no lo cuestionó. Construyó un altar. Adoró. Confió. Los años pasaron. La promesa parecía cada vez más imposible. Sarai tomó la iniciativa. Le ofreció a su sierva Agar para que pudiera tener un hijo a través de ella, una práctica legal en aquella cultura. Abraham aceptó. Agar quedó embarazada. Y las consecuencias fueron exactamente las que cabría esperar de una solución humana a un problema que requería intervención divina: conflicto, celos y resentimiento. Agar, sintiendo la hostilidad creciente de Sarai, huyó al desierto, pero Dios la encontró allí, sola y asustada, y le prometió que su hijo también sería padre de una gran nación. Le dijo que llamara al niño Ismael, que significa Dios escucha, porque Dios había escuchado su angustia. El niño nació. Abraham lo amó profundamente, pero Ismael no era el hijo de la promesa. 13 años después, cuando Abraham tenía 99 años y Sarai 89, Dios apareció de nuevo, y esta vez cambió sus nombres. Abraham se convertiría en Abraham, padre de muchas naciones. Sarai se convertiría en Sara, princesa, y la promesa fue renovada con mayor especificidad. Sara, a pesar de su edad, daría a luz a un hijo el próximo año. Pero Dios respondió con una pregunta que es quizás la más importante de todo el libro. ¿Acaso hay algo demasiado difícil para el Señor? Esta es la promesa más profunda escondida en el libro de Génesis. El Dios que creó el universo de la nada, que sopló vida en el polvo, que salvó a Noé del diluvio, que llamó a Abraham de entre los ídolos, no está limitado por lo que parece posible o imposible a ojos humanos. El último capítulo de tu historia tampoco está limitado por eso. Génesis no es solo el primer libro de la Biblia, es el fundamento sobre el que se construyen todos los demás. Cada promesa que Dios hace en las páginas siguientes tiene sus raíces en lo que aprendemos aquí. El Dios que habló al caos y creó cosmos es el mismo que habla a los momentos más oscuros de tu vida. El Dios que buscó a Adán y Eva después de que se escondieron por vergüenza es el mismo que te busca a ti. El Dios que protegió a Noé en medio del diluvio más devastador de la historia es el mismo que puede protegerte en las tormentas que enfrentas. El Dios que llamó a un anciano sin hijos y le prometió ser padre de naciones enteras es el mismo que puede hacer con tu vida lo que parece completamente imposible. Génesis nos enseña que cada nuevo comienzo que Dios ofrece es más poderoso que cualquier final que el pecado haya podido escribir. Y si llegaste hasta aquí, hay una razón. Esta historia no terminó con Abraham. Continúa. Y tú eres parte de ella. Si este video te ayudó a ver la Biblia con nuevos ojos, suscríbete y activa la campana de notificaciones. La semana que viene continuamos con la historia de Isaac, Jacob y el sueño que cambió el destino de una nación entera. Nos vemos en el próximo video.